reabsorbe el agua, la El orina lazo queda concentrada. absorbe agua, le dan Yo larga. le saco el agua o lo que sea, lo que queda ahí queda concentrado. Entonces, eso es lo que hace el riñón de las asas largas, concentran la orina, sacan toda la mayor cantidad de agua posible y la orina queda concentrada. Entonces, de esa manera, los animales que están lejos del agua pueden recircular el agua dentro de su cuerpo y no tienen que estar todo el tiempo tomando agua. En cambio, los animales que están cerca, que viven cerca del agua, viven dentro del agua, no tienen necesidad de estar recirculando agua, sino que están abarcan, toman agua y vuelven a tomar agua. ¿Ya? Pero los animales que viven cerca del agua no tienen la necesidad de concentrar la orina, se la pasan todo el tiempo tomando agua. Entonces tienen más nefronas corticales y menos nefronas yuxtamedulares, de asa larga. Entonces los animales que vivimos lejos del agua, o sea que no vivimos dentro del agua, pero con una nutria está todo el tiempo metido ahí en el agua. Un castor, un manatí. Entonces, nosotros no vivimos metidos en el agua, solo tomamos agua de vez en cuando. Entonces, tenemos una forma de recircular el agua dentro de nuestro cuerpo, que es a través de esas asas largas. Bueno, es otra fotico de lo que es una nefrona yuxtamedular de asa larga y una nefrona cortical de asa corta. Bien. La última parte, lo que nos falta describir anatómicamente es el aparato yuxtaglomerular. Decíamos que el aparato yuxtaglomerular, este puntico verde que está aquí, es un aparato que está ubicado en el medio de las dos arterias. Entre las dos arterias, la aferente y la eferente. Exacto, ahí está ubicado. Pero ¿qué pasa en ese sitio? Decíamos que la secuencia del túbulo era que el túbulo venía contorneado proximal, asa DL, descendente, ascendente, y venía el túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal, cuando sube, contacta de nuevo al glomérulo de donde vino. Se devuelve a contactar el glomérulo de donde vino. Y en ese momento ahí se engruesa la pared de ese conducto donde contacta ese sitio, en el medio de las dos arterias vuelve a pasar el túbulo, donde contacta, se engruesa la pared y es la mácula densa. Entonces, por eso es que aparece la siguiente. Por eso entonces el complejo el aparato yuxtaglomerular, esto que está aquí sería el túbulo distal que está volviendo a pasar cerca del glomérulo. Cuando pasa por el medio de las dos arterias y se le engruesa la pared que contacta con el glomérulo. Entonces esta parte aquí se llama mácula densa. Y esto sería el mesanio del aparato yuxtaglomerular. Y como ven, en la parte de las arterias también tiene una serie de células engrosadas que controlan la musculatura del vaso sanguíneo, de la arteriola. Entonces, ¿qué van a escribir aquí? Porque es donde se produce la renina. Ajá, exactamente. Aquí se produce una hormona para la renina, sí. ¿Se entiende eso? Aquí está la arteria aferente, se convierte en capilares, y después se reúnen y se forma la aferente, y el túbulo distal pasa por aquí, y cuando se contacta, forma la mácula densa. Y entonces esta sería la cápsula de Bowman, y aquí sería el inicio del túbulo contorneado proximal. Y este sería el espacio urinario, que es donde se va a formar el filtrado. Así es. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí de la parte de anatomía, fisiología? Funcional, anatomía funcional. Ajá. La formación de la orina es una acción coordinada de las partes de la nefrona. O sea, eso acabamos de describir como esos túbulos, esa parte del glomérulo, lo que se llama nefrona, y su función entonces es la de formar la orina. Básicamente, la orina se forma en dos partes. Primero es la filtración de plasma, y la segunda es lo que va a pasar con ese filtrado cuando pasa por el túbulo.
La sangre pasa por el glomérulo y parte del plasma se sale hacia la cápsula. De la cápsula se continúa a los túbulos. Ya sabemos, como lo hemos dicho, que una de las cosas que hace ese túbulo es reabsorber el agua. Y lo que va quedando ahí, se va quedando ahí por todo el túbulo y termina en la orina. Por eso que son dos partes. Lo que ocurre en el glomérulo y lo que ocurre en los túbulos. Y da como resultado la formación de la orina. Entonces, los procesos están, este primero es el glomérulo y estos dos ocurre en los túbulos. Tenemos la filtración, la reabsorción y la secreción. Entonces, el resultado de estos tres procesos termina siendo la orina. Bien. La filtración ocurre dentro de la cápsula de Bowman. Aquí tenemos la aferente, llega a la cápsula y la sangre que venía aquí está formada por la sangre, ¿verdad? Tiene proteínas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, todo lo que constituye la sangre, pero solo se escapa del capilar, se escapa solamente el plasma, todo lo demás se queda adentro. Lo que vamos a recibir aquí en la cápsula de Bowman es plasma sanguíneo que se filtró del capilar. Ese plasma sanguíneo pasa de la cápsula de Bowman, o sea que estamos hablando de se salió, que sí que se filtró, eso que se llama el filtrado, salirse del capilar. Luego pasa hacia los túbulos, y en los túbulos viene la reabsorción, que la palabra quiere decir que se está devolviendo, lo que se filtró se está devolviendo hacia la sangre, se está reabsorbiendo. Y hay sustancias que no se llegan a filtrar o se filtran muy poco, y entonces el túbulo se encarga de expulsarlos hacia el túbulo para que se vaya como desecho. Entonces, muchos de los productos de desecho que van en la orina, ¿te acuerdas que al principio dije que una de las cosas que la función de la orina es llevarse los desechos? Muchos de esos desechos no se filtran. ¿Qué hace la orina? No te filtraste, bueno, ahora te voy por el túbulo y te secreto ahí, lo echa más adelante. Entonces, esa es la secreción. La secreción, entonces, son sustancias que se pasaron de aquí, y cuando van por aquí, se tiran hacia el túbulo, pero se filtraron. El túbulo sí recolecta orina otra vez para excretar. El túbulo va por aquí. Aquí se filtra el plasma va por aquí. ¿Qué tiene que reabsorberse primerito que todo? El agua. El agua se reabsorbe, va bajando, pero resulta que cuando pasó la sustancia por aquí no se filtró y siguió por la sangre. ¿Qué hace el riñón? Esto es un tóxico, lo tira por aquí. En vez de soltarlo aquí, como él no se filtra, lo tira por aquí, lo secreta. Y lo pone en la orina y la orina se lo lleva y lo bota. ¿Sí? Entonces, eso es la filtración, la secreción. Entonces, primero, la filtración, ¿qué es? Que la sangre venga por el capilar y se filtre el plasma. Todo lo que conlleva el plasma, ¿verdad? Si lleva glucosa, se filtra la glucosa. Si lleva sodio, se filtra el sodio. Si lleva todo lo pequeño, se filtra. Todo se sale. Entonces, eso va, pero resulta que, por ejemplo, la glucosa tiene que sacar, la glucosa no va para la orina. Entonces, la glucosa, la nefrona retira la glucosa de la orina. Eso se llama reabsorción. Cosas que se filtraron, que no debían aparecer en la orina, él las reabsorbe. Aparece en la orina. Que aparece en la orina y es indicación de que tienes algo. Entonces, las cosas que se filtraron que no deben estar en la orina, como la glucosa, viene la nefrona y la vuelve a tirar en la sangre. ¿Pero dónde la tira? Fíjense que la secuencia del vaso sanguíneo, la vuelve a tirar. Luego, las cosas que no se filtraron, pero que sí deben estar en la orina, el riñón viene y la suelta como secreción. Vamos a ver más detalle esas cosas. Vamos a ver la filtración. En el caso de la orina, ¿qué es lo que le da el color? Pregunta de examen. Se lo dije. Pero me tiraron el mes pasado. Minerales, ¿no? La urobilina y el urobilón. En el digestivo vemos que el digestivo se forma la bilirrubina. Parte de la bilirrubina se reabsorbe y se evapora la orina para formar la urobilina.
se produce en el riñón, se secreta por la vía. Ajá. Decíamos que el 20% del gasto cardíaco va a parar en la cápsula de Bowman, en el espacio de Bowman. El 20% del gasto cardíaco. Ya sacamos la cuenta, ¿verdad? ¿Cuánto es el gasto cardíaco con un hombre? Son 5 litros por minuto. El 20% va por los riñones, que decir que es 1 litro por minuto. Y de ese 20%, ese litro se filtra el 20%, que son 200 mililitros por minuto. Eso es el 20% del gasto cardíaco. Del plasma solamente se filtra el 20%. Y eso es un filtro muy delicado que solamente deja pasar cierto tamaño de sustancias. Quiere decir que las sustancias o las células que son muy grandes no pasan hacia el espacio de Bowman, sino que se quedan en la sangre. Todo lo que se filtra apenas termina el 1%, lo que estaba diciendo, 200 mililitros por minuto, quiere decir que a los 5 minutos tenemos 1 litro. Y nosotros no orinamos 1 litro cada 5 minutos, ¿no? Eso se reabsorbe todo y apenas el 1% de lo que se filtra es lo que termina siendo como orina. Bien. En este caso la filtración es un proceso pasivo. ¿Qué quiere decir pasivo? Que no usa energía, no usa ATP, sino que se basa en las fuerzas electroquímicas de la sangre y de las sustancias que están ahí. Entonces tenemos los dos procesos que permiten el filtrado: la permeabilidad, que es la capacidad que tiene una membrana de dejar pasar o no sustancias, ¿verdad? Y la presión de filtración, que son de dos tipos. La presión hidrostática, que nosotros decíamos en la clase pasada, o en el tema pasado, que la hidrostática es la presión que lleva la sangre, que hace que empuje la sangre hacia afuera, ¿verdad? Hacia las paredes. Esa presión se llama presión hidrostática. Del capilar. Y la presión oncótica, que era una presión osmótica especial, que era Por las proteínas. por las proteínas plasmáticas. Que decíamos que la albúmina lo que hacía era bulto, y lo que hacía la albúmina era aumentar la presión oncótica o de las proteínas, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué determina la permeabilidad de la pared de la nefrona, de los membros? ¿Cuáles capas hay? Si vemos la figurita, o sea, que programamos la figurita de la nefrona, decíamos que tenía un capilar, después venía la pared, la cápsula visceral, ¿cierto? O sea que la pared, el grosor de la pared por la que tiene que filtrar el plasma hasta llegar a la orina, tiene que ver primero con la pared del capilar, ¿verdad? ¿Cómo se llama la pared del capilar? El endotelio, ¿verdad? Recuerden que los capilares no tienen ni musculares ni tienen serosos. Los capilares solamente tienen endotelio. Entonces, el endotelio, después viene la capa visceral, pero entre las dos hay otra capa que se llama membrana basal. Entonces, la sangre, para poder llegar desde la sangre del capilar, desde el interior del capilar, hasta el espacio de la cápsula de Bowman, tiene que pasar por esas tres capas. Quiere atravesar el endotelio, tiene que atravesar la membrana basal y después tiene que atravesar la pared, la capa visceral de la cápsula de Bowman. Son tres capas, ¿no? Tenemos la capa A, la capa B y la capa C. Entonces la capa A sería, aquí estaría, en esta parte estaría como la sangre, ¿no? Entonces aquí está la sangre y estas cositas rojas serían la pared del capilar, el endotelio. Entonces, ¿cómo hace el endotelio para que la sangre salga? Le hace unos huecos, tiene unos huecos. Entonces, por ahí, por esos huecos, se sale la sangre, el plasma. Esos huecos se llaman poros. Entonces, esos poros tienen un tamaño, de tal manera que son tan pequeñitos que por ahí no pasan las proteínas grandes. Y no pasan las células, no caben las células por ahí. Si las células no se pueden salir. Ya por ahí tenemos el primer filtro, ¿verdad? Después viene la segunda capa, que es una capa de la membrana basal. Esa membrana basal no tiene células, es una capa acelular, no tiene células.
no tiene células, solamente es proteína. Y después viene la pared visceral de la cápsula de Bowman, pero ella no es plana, sino que tiene esta forma, es como unas montañitas ahí. Eso se llama desos. Donde ustedes vean una cápsula de Bowman, la parte visceral siempre va a estar ejemplificada así como puros palitos, ¿lo ven? Estos palitos que están aquí significan estos bolitas que están aquí. Esos filtros. Son... Esas son las 3 capas que tiene que atravesar el plasma para llegar desde la sangre hasta una cápsula a podocito que se llama. Podocito. Son las así que tienen esta forma de. Ok, entonces estas 3 capas se llama la barrera de filtración glomerular, en inglés se llama la blood-brain barrier. O traduciría Hematourina. Pero en español se le llama barrera de filtración glomerular. 3 capas: el endotelio, la membrana basal y los podocitos, que son las células viscerales. ¿Qué más? Bien, ¿cómo funciona esa pared de filtración? Primero, esto sería el interior del capilar. Entonces decimos que son 3 capas, ¿verdad? Esta que está aquí es la que Endotelio. No. el endotelio. Endotelio. Después viene esta que es la Membrana basal. podocito, que es la membrana. Okay. Entonces el agua tiene que ir, o todo el plasma tiene que ir desde el interior del capilar hacia la cápsula, pasando las 3 capas. Entonces, ¿quiénes pasan libremente? El Sin agua. ningún tipo de restricción. Pasa El el agua. pasa libremente, ¿verdad? Los minerales, que son sustancias muy pequeñas, las moléculas muy pequeñas, como estas muy pequeñitas, sodio, potasio, son Cloro. muy pequeñas, también pasan libremente. Las moléculas pequeñas, como que sean moléculas orgánicas pequeñas, como la glucosa, aminoácidos y la urea, también pasan libremente. O sea que si están por aquí, se van. No tienen ninguna restricción de paso. Okay. Después vienen las moléculas más grandes y empiezan a tener una restricción de paso dependiendo de 2 cosas. Dependiendo de su tamaño y dependiendo de su carga eléctrica. O sea, hay proteínas muy grandes que por su tamaño simplemente no caben por un poro y se quedan quietas, no pasan. ¿Verdad? Las proteínas muy grandes no pasan. Pero hay proteínas que son ahí tamaño intermedio y vienen y se cuelan por el poro. Cuando se cuelan por el poro, resulta que se van a encontrar con la membrana basal, que la membrana basal está cargada en forma positiva. ¿Y se acuerdan que las proteínas tienen carga? Negativa. Y los polos opuestos Se atraen. entonces al revés. Debe tener negativa la... Entonces tiene que tener carga negativa para que la rechace. Exacto. Así es la cosa. Tiene una carga eléctrica que rechaza la proteína. Entonces la proteína se filtró, llegó a la membrana basal, la membrana basal la rebotó y por su carga eléctrica la rebotó y no la puede pasar. Pero aún puede pasar algo de la membrana basal. Entonces, el podocito se encarga de devolverlo. Una proteína muy grande, un glóbulo rojo, que de pronto estaba aquí, este polo muy grande, hay una lesión, por ejemplo, a medida que la persona o el animal va envejeciendo, esta vaso sanguíneo se va haciendo poco, está filtrado, va siendo poco eficiente y algún glóbulo rojo se escapa. Estos podocitos se encargan de devolver el glóbulo rojo al capilar sin que él vaya a caer a la orina. Al siguiente. Entonces, esto está ejemplificado como si fuera un capilar. Esto es un capilar. Entonces, aquí van por dentro del capilar, van los glóbulos rojos y las proteínas. Y el capilar tiene huequitos. ¿Cómo es? Estos huequitos se llaman poros, ¿verdad? Poros. Entonces, cuando algo se filtra de capilar, se encuentra con la segunda capa, que es la capa Basal. de la membrana basal,
y luego se encuentra con la tercera capa que es la de los Los podocitos. Esto repite lo mismo. Ok, ¿qué pasa cuando se daña el riñón? Si se daña el riñón, una de las cosas que se daña son los podocitos estos. Esta es la función, esta sería la forma normal de los podocitos al corte, ¿no? El esquema. Cuando se daña el riñón, estos podocitos se empiezan a funcionar entre sí y no hacen su función. Entonces, muchas de las cosas, por ejemplo, las proteínas que debieron de haber filtrado, no se filtran, aparte que esta membrana basal, quien la repone son los podocitos. Esos son los encargados de reponer la membrana basal. Si estos podocitos se dañan, esta membrana basal también se va a estar dañada. Entonces, hay muchas sustancias de las que esta membrana de filtración debería haber evitado su paso, pasan. ¿Y qué pasa? Van a aparecer en la orina. Por ejemplo, tenemos aquí la albúmina. Decíamos al principio que no hay en la orina. Es proteína. Nosotros empezamos a encontrar proteínas en la orina, y es decir, que esta membrana de filtración, que es la que debería de evitar el paso de la proteína, Está dañada, tiene algo. está dañada y no pasa. A medida que pasa la edad, que transcurre la edad, ¿verdad? El nivel se pone más viejo, eso va a ocurrir. Y hay unos mecanismos por los cuales esa proteína también se reabsorbe. Pero cuando hay exceso de daño, ya ese mecanismo se sobrepasa y las proteínas empiezan a aparecer en la orina. Entonces, cuando las proteínas empiezan a aparecer en la orina, quiere decir que hay un daño muy extenso en alguna zona del riñón, cuidado en el riñón completo. Lo bueno es que los riñones se compensan. Son un riñón dañado, el otro riñón puede aumentar su capacidad y compensar o sea, los riñones funcionan al 50% de su capacidad. Por eso que son dos, entonces se reparten el trabajo. Pero si un riñón se daña completamente, el otro riñón toma el 100% de función. O sea, una persona puede vivir con un solo riñón. De hecho, tiene un solo riñón. Ana, vos tenés los dos. No, todavía no, el otro me voy a tener uno. Con la sangre, ¿cómo hace cuando hay orina en la sangre? ¿Qué pasa allí? La orina en la sangre, Pero no quiere decir sangre, no. como generalmente el glóbulo rojo se Orina filtra en la para acá. sangre. Sangre en la orina. Si el glóbulo rojo se filtra para acá, las situaciones osmóticas de la orina son tan dramáticas que el glóbulo rojo se explota. O sea que si algún glóbulo rojo se sale y llega a la orina, al filtrado, y después llega por toda la orina, la condición osmótica es tan dramática para el glóbulo rojo que el glóbulo rojo se explota. Sí, que no. O sea, es tan hipertónico o hipertónica que se rompe. O sea, lo que llega a la orina es la hemoglobina. O sea, cuando hay hemoglobina en sangre, es muy probable que hay dos causas. O sea, la hemoglobina puede venir directamente de la sangre, que hay una situación que hay hemólisis en la sangre, pero también puede haber pasado que los glóbulos rojos se están pasando a la orina y la hemólisis ocurrió, o la ruptura del glóbulo rojo ocurrió dentro del tubo, ¿no? Pero también podemos ver glóbulos rojos completos. Cuando es glóbulo rojo completo, ya no es a nivel renal, sino que es a nivel vesical. Puede haber una lesión en la vejiga o una lesión en el uréter que puede estar causando la presencia de esos glóbulos rojos en la sangre. O sea que si hay glóbulo rojo completo, la lesión es abajo. Ok. Entonces, lo importante es que se recuerden que todas las sustancias pequeñas se filtran, no importa su carga. No importa si son, porque la membrana basal decíamos que rechazaba las cargas eléctricas, ¿sí? Pero el sodio tiene carga eléctrica, el cloro tiene carga eléctrica, el calcio y pasa. O sea que el tamaño prevalece sobre la carga. Si la sustancia es pequeña, no importa si tiene carga o no carga, que se va a filtrar. Entonces él rechaza cierta cantidad, las sustancias que están por encima de cierto tamaño. El tamaño de la molécula se mide en daltons. Entonces entre 7.000 y 70.000 daltons son los tamaños de moléculas en las cuales se le chequea la carga eléctrica. Después de 70.000 daltons no pasa. O sea, una molécula que tenga más de 70.000 daltons no pasa. Que son las proteínas grandes. Las proteínas grandes tienen más de 70.000 daltons, no pasa. Ok. Creo que es muy lento. Entonces,
la filtración es un efecto de fuerza. Decíamos que era un efecto pasivo, quiere decir que el filtrado no va a gastar, no hay gasto de energía para que el filtrado salga del capilar, sino que es el efecto de la presión. ¿Cuál sería la primera presión? La presión de la sangre, ¿verdad? Que empuja el líquido hacia la pared. Y es lo que llamamos la presión hidrostática. Entonces, la sangre trae una presión y esa presión empuja la sangre hacia la pared, y si la pared tiene hueco, por ahí se sale el líquido, como una manguera con hueco, ¿verdad? Le agarran una manguera del jardín y le hacen un hueco, la manguera tiene una presión, abren la llave, la manguera tiene presión y por el huequito sale el chorro, ¿verdad?